Primero que todo, quiero desearles un feliz y muy buen y bendecido año 2025. Hi friends, how you doing? First, I wanna wish you and expect for you a very blessed and happy 2025, ¿ok? Mi nombre es Edgardo y aquí estamos después de mucho tiempo retomando nuestra serie de conversaciones que yo le he llamado Yeshua, Jesús, mi fiel amigo. My name is Edu, guys, friends, and here we are after a long time, continue with a series of conversations. I am not a preacher, I am not a pastor, I am not a priest. I am a very simple guy with many failures. My main goal, guys, is inviting you to continue with these conversations that we started a long time ago that I call Yeshua, Jesús, my faithful friend. ¿Ok? Y para hacer esto, amigos, para empezar nuevamente esta serie de conversaciones, yo los quiero invitar a que juntos hagamos una búsqueda de la vida, de la libertad, y más que nada hacer de esto una búsqueda de la felicidad. ¿Ok? And for this conversation, guys, I want to invite you in a pursuit with these conversations, the pursuit of the life, the pursuit of liberty, and most importantly, the pursuit of happiness. ¿Ok? Y para hacer esto, amigos, lo vamos a hacer semana tras semana, poco a poco. Yo los quiero invitar a que leamos nuestra Biblia. Toda la semana nos vamos a juntar online a leer nuestra Biblia, empezando por supuesto hoy día desde Génesis 1, ¿ok? And to do this, guys, to do this pursuit of life, liberty and happiness, we are going to read our Bible, a whole Bible throughout the whole 2025. And of course, we are going to start today on Genesis 1, and we are going to go from Genesis chapter 1 to chapter 3, ¿ok? Así que empezando, amigos, desde Génesis 1, Génesis 1, vemos que en el capítulo 1 de Génesis, vemos que Dios crea los cielos y la tierra. Vemos que en el versículo 1 Dios creó los cielos y la tierra, y en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y hay un periodo de tiempo importante, amigos, entre el versículo 1 y el versículo 2, que hay un evento que sucede ahí y que trae como resultado que la tierra esté desordenada y vacía, en Génesis 1:2, y lo vamos a ver más adelante. Okay, guys, so we start in Genesis 1, and we can read on Genesis 1:1 that God created heaven and earth, right? But then we can see in Genesis 1:2 the earth. Let me read it right. Okay, give me a minute. I am reading in English from the Amplified Bible. Okay, amigos, voy a leer en el español desde la Reina Valera, desde la versión de la Biblia de la Reina Valera. In Genesis 1:1 it says, "In the beginning God prepared, formed, and created heavens and earth. And the earth," this is verse 2 of chapter 1 of Genesis. Remember, there was a big gap of time between Genesis 1:1 and Genesis 1:2. Genesis 1:2, it reads, "The earth was without form and empty. The darkness was upon the face of the very great deep. But the Spirit of God was moving over the face of the water." ¿Ok? Y continuamos, amigos, durante todo el capítulo 1 de Génesis. Vemos como Dios paso a paso, día a día, empieza a dar forma a la creación. En Génesis 1 vemos primero que en el día 1 Dios crea la luz y la luz existe. Luego en el día 2 vemos que Dios crea la expansión de las aguas y separa las aguas del cielo. Vemos en el día 3 que Dios produce
las hierbas, árboles y todo árbol que da semilla, para que el hombre se pueda alimentar y que esta semilla posteriormente produzca nuevamente árboles. Y no solo crea la vegetación, sino que crea un principio en esto que es el principio de la semilla, ¿ok? Luego vemos en el día 4 que Dios crea las lumbreras en el cielo. Dios crea todas las estrellas y la lumbrera mayor, que es el sol, y la lumbrera menor, que es la luna. Vemos en el día 5 que Dios crea todas las bestias que están en el océano. Pescados chiquititos y los pescados grandesotes también. Y en el día 6, amigos, vemos algo muy importante. Vemos que Dios crea todas las bestias que están en la tierra, pero también crea la humanidad. Si bien Dios crea y forma a Adán en el versículo 2 de Génesis, tú y yo, la humanidad, fue formada por Dios en Génesis 1. Y lo podemos ver desde el versículo 26 al 28. Y dice así: entonces Dios dijo, hagamos al hombre, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree y sea el administrador y el dueño temporal sobre todo lo que hemos creado, los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos y llenad toda la tierra y juzgadla. Esto es en Génesis 1, del 26 al 28. Ese fue el día 6, amigos. Okay, guys, so we start reading from Genesis 1, and we can see day after day how God is putting earth together and creating from the dust and from the nothing, just by his own command. He's creating earth, okay? We can see day 1, God created. Let me read it in English so I can do it right. So God said, "There be light," in day 1. Okay. Then day 2, we can see the God created separations. This is between verse 6 to the 8. God created a separation between ocean and the heaven, right? Then we have day 3, where God created, day 3 in verse 11. God created vegetation. God created trees, and the trees have fruit, and most importantly, friends, every tree came from a seed. And God not only created vegetation, but God showed mankind a principle on how to live. Okay? Then we see day number 4, where God created starting on verse 16, and God created the great lights, the greater one, which is the sun, and the lesser light, which is the moon, to rule the day and the night, and all the stars, okay, in heaven. In day 5, God created all the beasts on the ocean, and also creates the bird, the big beasts and the big beasts on the ocean, and also create all the birds. This is day 5. And the most important event, guys, is day 6, where God created the beasts on the earth, but also He created you and I. We can see in chapter 2 how God made Adam and Eve, the first man and the first woman, but God created mankind, a spirit being, in Genesis 1. I am going to read Genesis 1 from verse 26 to the 28. I am reading, guys, from the Amplified Bible, okay? He said, God said, "Let us, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind to our own image, after our likeness. Let them have complete authority over the fish, the birds, the beasts,
and everything on the earth. 27. So God created man in his own image. In the image and likeness of God, he created him. Male and female, he created them. And God blessed them and said to them, be fruitful, multiply, and fill the earth, and subdue, using all the resources that God put available to you, and have dominion over all the beasts of the earth and over the earth itself. God is the owner of the universe. God is the owner of your life, but God gives dominion to mankind, to you and I, of this planet. So, and this is something very important, and we are going to see later why, ¿ok? Bueno amigos, ahora pasamos al capítulo 2 de Génesis, donde vemos que si bien Dios ya creó a la humanidad, a ti y a mí, seres espirituales, vemos empezando el capítulo 2 de Génesis, que Dios dice que esto es bueno, que lo que acaba de hacer hasta el día 6 es bueno, y llegando el día 7 Él decide descansar, y empieza algo muy importante para nosotros, que es el día de reposo, que Él lo santifica simplemente para reposar y para tener comunión con Dios, ¿ok? Y es en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis donde Dios crea de forma específica a Adán y dice, entonces Jehová Dios, por si acaso, en el español yo estoy leyendo desde la Reina Valera, ¿ok? Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Eso es muy importante. Y formó al hombre, y el hombre fue un ser viviente, y lo plantó en el jardín del Edén, y le dio muchas instrucciones específicas, continuando el capítulo 2, para cómo administrar y cómo gobernar la tierra que Él creó, pero nos dio a ti y a mí para administrarla y para gobernarla, ¿ok? So we see, guys, in the beginning of chapter 2 of Genesis, that God realized that what He has made is good. And He rejoiced Himself, saying, this is really good. I did a good job. So tomorrow is the number 7. I am going to take a day off, and I am going to create the rest day. Okay? And the purpose of these days is not only to rest, which is really good, but He's also make this day holy. So creating a purpose for this day, which is to have a time of separation and to work and to be with our God in relationship, okay? We also see, guys, in the verse number 7 of chapter 2 of Genesis, that God finally created Adam. And I am going to read again verse 7 of chapter 2 of Genesis. Like I say, guys, before, I am reading from the Amplified Bible, okay? Genesis 2:7, it says, then the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of the spirit of life, and the man became a living being. We saw at the end of Genesis 1, between verse 26 and 28, that God created mankind, living spirits. But here specifically, in Genesis 2:7, we see that God created Adam and given life on earth. What we can understand from this? We know from this that we are spirits. God created us first as spirits. God gave us a soul, which are our emotions, our intellect, our feelings. And we know that we temporarily live in a body. Okay? Then we see from verse 8 and continue in chapter 2
how the God gave instruction to the men to how govern and rule over this planet, this earth that God created, but He gave mankind dominion. Okay? And we can see at the end of chapter 2 that how God created a companion, a perfect companion for the man, which is the woman. Okay? And we see at the end of chapter 2, in verse 25, we can see that they were both naked, Adam and his wife, and they were not ashamed. Okay? This is really important. Well, now we go to chapter 3. Bueno, amigos, continuamos entonces en Génesis 3. Desgraciadamente, después de que Dios creó la tierra, después de que Dios creó al hombre y a la mujer y les dio instrucciones de cómo vivir esta vida, de cómo vivir esta vida de libertad y vida en la búsqueda de felicidad, vemos en el capítulo 3 de Génesis que desgraciadamente el hombre pecó. La raza humana pecó, no solo el hombre y la mujer, pero en ello estaba representado la raza humana, tú y yo. Dice en el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis que la serpiente era muy astuta, era persuasiva y sabía mentir, y a través de la mentira vemos que la serpiente hace algo así como un secuestro a través del engaño de la raza humana, de Adán y Eva. Y vemos que desgraciadamente primero pone en duda lo que Dios le había dicho al hombre y a la mujer sobre el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal, del cual no deberían comer. Esto trajo como consecuencia, amigos, que en el versículo 6 la mujer comió junto a su esposo del árbol y pecaron. Okay, guys, we see from chapter 3 and beyond, unfortunately, we can see first, all chapter 1, how God created a perfect environment, right? Then we see in chapter 2 how God created men and women and give them instruction how to live this great life with liberty and the pursuit of happiness, and how He gives mankind instructions to govern and to have complete control over the earth, right? But unfortunately, in chapter 3, mankind failed and sinned. And we can see, unfortunately, in the beginning, in chapter 3, from the verse 6, the women and men, they eat from the forbidden fruit. So they sin, and unfortunately, the opens of the conscience, they open the eyes of their conscience. And this is something really important, guys, and I wanted to put really attention to this, please. Vemos, amigos, que en el capítulo 3 de Génesis, específicamente en el versículo 6 y 7, voy a leer el versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y se hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Ok? Y dice más adelante que en el versículo 8 que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, como siempre lo había hecho desde el momento que fueron creados. Y el hombre y la mujer se escondieron de Dios porque tenían vergüenza por primera vez. We can see, guys, in the chapter 3, specifically in the verse 7, the eyes of the conscience of men and women, they were open. And unfortunately, because they sinned, this produced in them for the first time the guilt. And this guilt made them be ashamed. And we can see in verse 8, and they hear the voice of God in the garden in the middle of the day. And the men and the women, they hide from the presence of God between the trees. In verse 9, God called them and told them, where are you?
like he always did, he was walking in the middle of the day and looking to have communion and have a relationship with his friend Adam and Eve, with his sons and daughter, Adam and Eve. But they hide for the first time, and God knew what happened, but he wanted to hear from them what happened. So we see in verse 9 and 10 of Genesis 2, it says, give me a minute. Sorry, chapter 3. And we say, God called the man and told him, where are you? And he responded, I hear your voice on the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid. ¿Ok? Amigos, vemos desgraciadamente en el versículo 8 y 9 y 10 de Génesis 3 las consecuencias del pecado, las consecuencias de esta transgresión y desobediencia que tuvo para toda la humanidad, empezando por Adán y Eva, y es el hecho de que, como siempre Dios lo hacía, se paseaba en el medio del día en el jardín para tener una comunión, una conversación, y para extender esta búsqueda, si se quiere, de la vida, la libertad y la felicidad para la humanidad. Pero desgraciadamente vemos que Adán y Eva habían pecado. Como consecuencia del pecado, ellos tuvieron por primera vez en su vida conciencia de la culpa. Se dieron cuenta que habían sido engañados y por lo tanto habían sido secuestrados por la serpiente que es el diablo, y producto de esto ellos se escondieron de la presencia de Dios y de Dios mismo, del Padre. ¿Ok?